Continuando con el estudio de las técnicas instrumentales, en concreto de la espectroscopía, se va a hablar el día de hoy acerca de los fundamentos de la absorción molecular en la ultravioleta visible, o en otras palabras, queremos saber cómo es el mecanismo que usan las moléculas para absorber los fotones de luz. Esto nos sirve pues para que cuando ya se hagan métodos específicos con alguna especie química en mente, pues se pueda elegir adecuadamente y se pueda hacer un estudio adecuado, ¿no? Aquí podemos ver varios ejemplos de una molécula orgánica, que es la tetraciclina, que absorba en diferentes solventes. De hecho, este está en vapor, este está en una solución de hexano y este está en una solución acuosa. Vemos inclusive cómo aquí hay una serie de transiciones importantes, como habíamos mencionado anteriormente, que está relacionado a la absorción de fotones a diferente longitud de onda de luz, es decir, a diferentes tipos de energía y que se va haciendo pues más, se solapa más, por ejemplo, aquí cuando tenemos más solventes. En otras palabras, lo que estamos viendo es lo que siempre vamos a ver conceptualmente es que una molécula pues, absorbe un fotón de luz y pasa a un estado excitado debido a este fotón. Ahora bien, hay varios tipos de absorción molecular, no solo uno. Vamos a revisarlos rápidamente en esta presentación. Y pues básicamente son transiciones de estados excitados electrónicos, orgánicos e inorgánicos y complejos de transferencia de carga, que conceptualmente también son un estado fundamental, un estado excitado. Sin embargo, el mecanismo es un poco diferente. Pues para pensar en esto, o para ver cómo se da el cambio electrónico y una transición, podemos pensar en varias moléculas. Básicamente el tipo de electrones que podemos tener son estos que vemos aquí. Los electrones que se usan para compartir, como serían, vemos aquí la capa de valencia del oxígeno y vemos que un electrón de valencia se está compartiendo con el hidrógeno y esto forma el enlace. Entonces estos dos enlaces, estos dos electrones forman un enlace y estos otros dos electrones un enlace que forman el enlace de oxígeno-hidrógeno y el otro enlace de oxígeno-hidrógeno. Estos del núcleo no son de valencia, entonces no nos interesa mucho y estos dos forman dos pares de electrones libres que aquí no están graficados, pero que también están presentes. Esto es conceptos de la formación de orbitales, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos esta molécula orgánica, que se trata de un eteno o etileno, como se conoce también? En este caso, pues es un poco más complejo, porque aunque podemos hacer un dibujito, un grafo, en el cual pues, nos dicen, bueno, tenemos un doble enlace entre los carbonos, la pregunta es, ¿cómo se forma este doble enlace? Recordemos que nosotros tenemos un orbital sp2, en este caso. En otras palabras, tenemos un orbital S que se hibrida con dos orbitales P para formar el dicho orbital sp2 y un orbital que continúa siendo P. Estos tres de aquí son los orbitales sp2. Este es un orbital sp2, este es un orbital sp2, este es sp2 y este es un orbital P que queda de la hibridación. Es decir, recordemos que como los tres en el orbital sp originalmente, al hibridarse los S del hidrógeno con los P del carbono, sufren este cambio en donde esos sp2 quedan en el plano y el P queda sobre el plano. Al tener pues dos carbonos con la misma geometría, lo que sucede es que estos dos que están hacia acá, por ejemplo en el X, se traslapan y entonces forman un enlace. Y este traslape es frontal y por lo tanto es bastante fuerte. Además, podemos tener, y aquí es donde se comparten los electrones que forman el enlace, uno de los enlaces. El segundo enlace es un enlace que no es directamente del traslape de estos orbitales, es un traslape lateral de los orbitales P sobrantes. En este caso es menos fuerte, es decir, más débil, que el enlace que se formó aquí, y este enlace se le llama pi. Entonces tenemos que este compuesto está formado o el enlace que tenemos aquí, el doble enlace, por un enlace carbono-carbono que es sigma, debido al traslape frontal, y un enlace pi, que es debido al traslape lateral de estos orbitales P. Además de eso, recordando, por ejemplo, que estos tenían electrones pares de electrones libres, podemos llevar, por ejemplo, a esta molécula en la cual nosotros tenemos una hibridación similar, solo que en este caso, además de formarse el orbital,
como por ejemplo podría formarse acá, tenemos pares de electrones que continúan estando libres, solo que se quedan en el oxígeno. Entonces, tenemos varios tipos de electrones. Tenemos electrones sigma, que están involucrados en la formación del enlace, electrones pi, que están involucrados en el enlace lateral, y electrones n, que son los pares de electrones libres que nos quedan después de la formación de estos enlaces. Entonces, si vemos, analizamos esto, hay varios tipos de transición. Cada vez que formamos un enlace de este tipo por traslape de orbitales, tenemos un enlace, un orbital de antienlace. En otras palabras, como tenemos, originalmente teníamos dos orbitales atómicos, cuando se unen, tienen que formar dos orbitales moleculares. Uno, que es el de enlace que analizamos en la diapositiva anterior, que sería esta, y uno de antienlace, que es simétrico a este. Esto tiene que ver con la solución de la ecuación mecánico-cuántica que le da origen, pero no la vamos a tratar profundamente. Por ejemplo, entonces, dependiendo de cada enlace, tenemos un comportamiento distinto. Podemos verlo aquí. El enlace hidrógeno-hidrógeno que tenemos en una molécula de H2 solamente forma un en sigma, donde se ponen los dos electrones, y un sigma, es decir, un sigma es de enlace, un pi es el lateral, y un sigma de antenlace. Entonces, la única transición posible es del enlace sigma, del orbital sigma al orbital sigma asterisco. Entonces, para que eso suceda, este electrón rojo, que es el que estamos analizando, tiene que ser bastante energético. Es de 111 nanómetros, según se puede observar en literatura. ¿Qué pasa cuando tenemos un doble enlace? Pues tenemos, aquí estamos analizando solo los orbitales que están involucrados en las transiciones. Aquí también se forma un sigma, que está más abajo de esto, y un sigma asterisco que está más arriba de esto. Solo que estos electrones, como son muy internos y el orbital de antienlace está muy arriba, no están involucrados en las transiciones. ¿Qué pasa? Aquí entonces teníamos un orbital pi de la formación lateral y entonces nos forman un pi asterisco. Este, al no ser tan energéticamente bajo, sigma, como era el sigma, el pi asterisco no es tan energéticamente alto. Eso, como decía, esto guarda una simetría en función de la fuerza de los enlaces. Entonces, la transición de, por ejemplo, de un electrón del orbital pi debido al doble enlace, que se encuentra en el doble enlace a un pi asterisco, que es el primer orbital que está vacío, pues no es tan energético y entonces la longitud de onda es más larga. Recordemos que en la longitud de onda más larga, menos energía. Si seguimos avanzando, pues aquí tenemos un sistema conjugado. Entonces aquí tenemos un juego ya no solo de dos orbitales pi, sino de cuatro que se desdoblan en un espectro, en una estructura conjugada. Vemos aquí entonces pues que tenemos los electrones que están involucrados en los dobles enlaces que están en este caso en psi1 y psi2 y un juego de orbitales de antenlace que son psi3 y psi4 que están relacionados a la simetría de estos que se formaron por conjugación. Entonces la transición aquí no es tan energética. Igual vemos que va bajando. Aquí era 258 kilocalorías por mol, aquí 173 y aquí ya son 132. Por lo cual la longitud de onda necesaria para hacer pasar un orbital, un electrón del orbital HOMO al LUMO, pues es menos energética y son 217 nanómetros. Lo vemos también, por ejemplo, en este que tiene una conjugación más. En este caso, pues sucede algo muy similar. Tres dobles enlaces conjugados con sus orbitales de antienlace. La transición se da del LUMO al LUMO otra vez y la longitud ya llega a 258, como vemos acá. De hecho, estas estructuras, si las alargamos mucho, son las estructuras de los carotenos, y los carotenos ya son naranjas, son, por ejemplo, un caroteno famoso, el de que se encuentra en la zanahoria, le da ese color. ¿Por qué? Porque ya es tanta la transición que tenemos aquí, la conjugación, que estos están muy cerca y ya son visibles. Sucede también, con, por ejemplo, con esta estructura. ¿Qué diferencia hay aquí? Que los electrones ocupados, los de más alto nivel, ya no pertenecen a los orbitales ni siquiera sigma o pi, sino a los orbitales n. Es decir, los electrones n, que son pares de electrones libres, que no están formando el enlace, al no formar enlace, tienen la energía aún o muy similar a como la tenía atómicamente, que es superior al orbital de enlace molecular. Entonces, los electrones n, en este caso, son dos pares de electrones que tenemos aquí, esos dos pares encontramos acá, entonces la transición de n al pi asterisco, que sería el primer
orbital de la conjugación es aún más cercano y por lo tanto tenemos una transición mucho menos energética, aquí es de 91 calorías por mol, que se da a longitud de onda de 314 nanómetros. Eso significa entonces, por ejemplo, que esta estructura ya va a tener ya va a ser, o ya se va a encontrar en el visible, probablemente. Y si no se encuentra, pues ya está muy cerca de verse en el violeta, ¿no? O sea, es casi del color violeta, si no es que lo es. Y eso sucesivamente, entonces si tenemos conjugaciones, por ejemplo, si tenemos varias conjugaciones y además tenemos varios pares de electrones libres, pues tenemos longitudes de onda diferentes. Por eso es que las estructuras moleculares absorben una diferente energía. Y entonces la longitud de onda nos da información también acerca de la estructura y las transiciones. Un segundo ejemplo o un segundo tipo de absorción que es menos común y vamos a ver poco en la clase es una que se denomina complejo de transferencia de carga. En este caso tenemos un complejo que es una relación entre un metal y un ligante. Este es un enlace que no es ni covalente ni iónico, sino que es debido a la simetría del orbital del metal con las orbitales, por ejemplo, pi. Entonces aquí lo que tenemos es una transferencia en la cual un electrón se pasa que estaba originalmente en el ligando, pasa al metal y puede regresar, va y regresa. En este caso, como vemos, ya no es una transición electrónica estrictamente hablando, porque las naturalezas del ligando, los orbitales del ligando y el metal son separadas. No es como el caso anterior que teníamos pi asteriscos o cosas por el estilo, sino que cada orbital, el metal y el ligando conservan la naturaleza de sus orbitales y tenemos la relación aquí cuando hay una absorción pues hay una transferencia del electrón entre el metal ligando o entre el ligando